Luis Ribot nos habla del surgimiento de la prensa y la batalla de ideas en el siglo XVII, de lo rústico al gacetillero, diría Castillo. Muchas gracias. La verdad es que yo también reitero mi agradecimiento, en este caso, a la Fundación y a todos los que habéis tenido la generosidad de venir a estas agradables jornadas, curso, seminario, como queramos llamarlo. Bueno, yo voy a hablar de dos cosas. En realidad voy a hablar de una, tampoco hay mucho tiempo. Pero quiero distinguir las dos cosas. Una cosa es el surgimiento de la prensa y otra cosa es la batalla de ideas, porque a veces están unidas, pero no siempre. No siempre. Eso me interesa decirlo. También quiero decir, para empezar, que los estudios sobre los inicios de la prensa generalmente se centran en el siglo XVIII, vinculándolo a la Ilustración como una manifestación más de la Ilustración. Sin embargo, si queremos ser precisos, tenemos que ir más atrás, puesto que la aparición de la prensa se produce a comienzos del siglo anterior o incluso, si queremos ser más precisos, en el periodo de tiempo que transcurre entre finales del siglo XVI y las primeras décadas del XVII. Eso que los italianos dicen tra cinque e seicento, y que en España no hay manera de decirlo con la precisión con la que lo dicen ellos. Bien, fue en aquellos años cuando surgieron las conocidas genéricamente como gacetas, término de origen italiano, procedente al parecer de Venecia, que tiene una explicación. Se ha dicho que una gazette era una moneda pequeña veneciana, que es lo que costaban esas hojas de noticias que se vendían. Y de ahí aparece, según se dice, no es tampoco seguro, ese término. Y que puede ya considerarse prensa por 5 elementos. Su condición de impresos, aunque eso tampoco es absolutamente fundamental. En segundo lugar, el compromiso, esto sí que es importante, de aparecer con cierta periodicidad, con una periodicidad determinada, no de vez en cuando, sino una periodicidad predeterminada. En tercer lugar, el hecho de ser destinados a la difusión pública, no son objetos que se difundan en el mundo privado. En cuarto lugar, el objeto venal, es decir, hay que vender los ejemplares que se imprimen o que se escriben. Y en quinto lugar, la vinculación de sus contenidos con la actualidad. La cual, evidentemente, por ese carácter cambiante, la actualidad es efímera y va cambiando, pues llevaba implícita la necesidad de sucesivas entregas y de ahí la necesidad también de un compromiso de periodicidad. Con el tiempo, ese compromiso de periodicidad hará que se hable de periódicos, porque aparecen periódicamente. Por tanto, la prensa es algo específico que surge en la Europa moderna, que no debe confundirse con algo mucho más genérico como es la información. La información ha existido siempre, existe desde la edad antigua, incluso probablemente desde tiempos prehistóricos, desde las sociedades mínimamente desarrolladas, a través de múltiples elementos. Pero una cosa es información, repito, otra cosa es prensa. El medio esencial de difusión de las noticias que están en la prehistoria de la prensa es la posta. También juegan un papel los barcos que transmiten informaciones por el medio de comunicación más rápido existente en el antiguo régimen, que es el agua. Y evidentemente los comerciantes, los viajeros, las gentes que se mueven, que son los que cuentan cosas de fuera, los soldados que vienen de guerras, etc. Evidentemente, de cuanto digo, podemos deducir que hay una amplísima prehistoria de la prensa, es decir, muy amplia. Tal vez su antepasado más claro sea el pregón que se lee ante la gente reunida al efecto, que durará hasta tiempos recientes, dada la amplia masa de analfabetos a los que solo se podía llegar por la transmisión oral. El pregón que ha quedado, repito, en pueblos y en lugares pequeños. También los pasquines, se puede decir los pasquines que se ponían de información en determinados lugares de ciudades, esto se vincula mucho a la Italia, las famosas pasquinate romanas, pasquino en marforio, no podemos entrar en todo esto, pero quizá el antepasado más inmediato, dentro de los muchos que podríamos analizar, son los llamados avisos. Los llamados avisos que comunican noticias recientes, pero que no pueden considerarse en su mayoría, bueno, prácticamente ninguno, propiamente prensa, porque les falta la fijación de una determinada periodicidad, entre otras cosas. Son una forma, diríamos, primitiva de prensa.
son muy difíciles de sistematizar, hay muchos tipos, aparecen, se difunden a finales del 15, durante el 16, reciben nombres diferentes según los países y se habla pues de una batalla, de un tratado de paz, de un matrimonio principesco, pero, repito, este es un mundo en el que no me puedo detener. En España aparecen también estos avisos y hay una realidad, y es que detrás de estos avisos hay una persona que los escribe, hay unos relatores y se empieza a ver una cierta profesionalización. Hay gentes que se dedican a escribir ese tipo de cosas. Se conocen mal, pero se conocen mal sobre todo para esta época. A medida que avancemos en el 17 se conocen mejor. Noticias que llegan generalmente a través de correspondientes, a través de una red de personas que te informan de determinados sitios. Pensemos que el que está en Madrid pues tiene informaciones de París, de Roma y de algún otro lugar, y entonces cuando le llegan publica una serie de avisos que dan noticias de esto. En España sabemos, por ejemplo, de distintas hojas manuscritas, pero una de ellas es esta italiana de Bolonia, que, bueno, no es una hoja manuscrita, este es un grabado de Giuseppe Maria Mitelli, Il venditore di bollettini di guerra, de 1684, en que pone a un personaje que está lleno de una manera, en fin, hasta las piernas lleva noticias, algunas se ve que son incluso manuscritas en su mayor parte, y que da noticias de guerra. Dice, compre quien quiere a buen mercado, 2 bolognini, que es la moneda, una. Y uno dice, no voy a saber nada, no quiero saber nada nuevo, estamos hartos ya, fuera, le dice el otro. Esto es un ejemplo de este tipo de personajes que debieron proliferar desde fines del 16 y a lo largo del 17. En España ha habido un autor español, se pueden encontrar varios, pero todos conocemos al famoso Jerónimo de Barrio Nuevo, ¿no? Autor de avisos que publica sus noticias durante 4 años, en los años 50, noticias de la corte, de la vida cotidiana, de distintas partes de la monarquía y del mundo. Y hay otros casos, Andrés Almansa y Mendoza, que es anterior, un sevillano, o José de Pellicer y Usau, que escribió unos avisos históricos sobre la corte a comienzos de los años, finales de los 30, comienzos de los años 40, con acontecimientos políticos, avisos de la corte, etc. Bien, estos avisos, insisto, serían una prehistoria, no se les puede considerar propiamente prensa. Pero cuando tratamos de decir cuál es el primer periódico europeo, aquí nos encontramos con que cada país tira para su lado y es muy difícil de decir. Se habla de Italia, se habla de Venecia, pero realmente es muy difícil. También en Francia, en Inglaterra, en Alemania, no se ha llegado a una conclusión. Yo he mirado mucha bibliografía y la verdad es que no. Lo que sí que podemos decir es que el auge que experimentan las noticias hasta el punto de comprometerse a una cierta periodicidad está bastante vinculado al siglo XVII. Al siglo XVII y a la conflictividad del siglo XVII. Hay antecedentes también. Por ejemplo, en las guerras de religión en Francia, aunque ahí son más bien avisos, más periódicos, todavía no se puede hablar de prensa. En la propia reforma en Alemania también hay avisos, pero repito, no existe una periodicidad nunca prefijada, preanunciada. Y ahí es donde entramos en ese parentesco al que me refería al principio, surgimiento de la prensa y la batalla de ideas, porque hay en esta conflictividad social y política, o político y social, que se mezclan, evidentemente surge la prensa y surge la libelística, surge el ataque, la batalla de ideas. Es decir, estamos ahí moviéndonos en un territorio ambiguo en el que se mezclan ambos y no siempre son fáciles de distinguir. Sí que es verdad que el auge no solo de la libelística, también de la prensa, guarda relación con esta conflictividad.
y hay los momentos en donde existen problemas, conflictos, cuando surgen los periódicos. Cuando surgen, los primeros ejemplos de prensa. Utilizar la palabra periódico es compleja en este momento. Pero pensemos, por ejemplo, en Francia, durante la Fronda, en Italia. En Italia, yo, por ejemplo, cuando hacía mi tesis, me encontré, y existen estudios, con un Giornale di Messina, que aparece en plena revuelta, que anuncia una periodicidad que luego no cumple, pero se publicaron 7 números y se dan noticias de la guerra, noticias de que va a venir un barco, va a llegar tal, que se esperan soldados. Bueno, este es un ejemplo. El conflicto lleva a la búsqueda de información. Y también hay que decir una cosa. Este periódico nace en Messina, que es la ciudad rebelde, y nace un poco también para mantener el espíritu de los rebeldes durante la lucha. Y tiene también un sentido también de instrumento de combate, noticia sesgada, búsqueda de esta batalla, de ideas. En este caso va más allá de las ideas. Bueno, digamos, se puede decir tantas cosas, que en estas gacetas el texto suele ir en una columna, suelen ser relatos escuetos, sin comentarios, presentados con un cierto desorden. Exigirán cada vez más una red más tupida de informadores, se enfrentará a la censura política, censura religiosa. Suele haber detrás casi siempre un solo hombre que se afana en la recogida de noticias, en la redacción, la solicitud de permiso, etc. Luego veremos algún ejemplo. Y no tenemos muchos datos tampoco de los precios, de las tiradas, de otros detalles. Luego, las noticias que se daban no siempre eran fiables. Juan Antonio de Vera y Zúñiga, que tanto le gusta a José Mariño Riquelme, sobre el que está trabajando Conchi, en su libro El embajador, en 1620, escribe, dice que los informes de los diplomáticos debían redactarse de forma que no fueran tomados por una gaceta de Roma o de Alemania. Bueno, cuidado con lo que se dice. Y quizá toda esta falsedad o esta persecución o este control que sufren explique que en muchos casos se prohíban y que se persigan. Hay múltiples ejemplos en la Italia de finales del 17 en concreto, de prohibición, en concreto en Roma, de estas gacetas, estos primeros ejemplares de prensa. Bueno, podríamos hablar de muchos casos, yo no tengo mucho tiempo, pero, por ejemplo, del caso francés. El caso francés es importante porque va a influir mucho. Ya en el siglo XVII el influjo francés empieza a ser muy grande sobre España, bastante antes de la Ilustración. Empezamos a copiar la gaceta que se empieza en España, de la que luego hablaremos, copia mucho a la famosa gaceta de Théophraste Renaudot en Francia, que surge con Richelieu. También en Francia hay una serie de noticias, de medios que publican noticias, y también hay un elemento importante, las mazarinadas, que van a ser un elemento importantísimo de propaganda contra el cardenal Mazarino, que hace que se editen folletos. De algún folleto se sabe que se venden hasta 5.000 ejemplares de las mazarinadas, que son ataques contra el cardenal, fundamentalmente en el curso de la Fronda, que nos habla de la difusión que empiezan a tener este tipo de... Y se conocen más de 4.000 títulos diferentes dentro de las mazarinadas, que es un tema que se ha estudiado, pero que repito, todavía no son prensa claramente, no hay un compromiso, pero bueno, estamos en este momento sí que lo son la Gaceta de Théophraste Renaudot, que sí que sale con una cierta periodicidad. De nuevo, en plena Fronda, la doble aparición de periódicos, como la Gaceta, y los libelos o panfletos, que tienen tanta importancia.
Tenemos otros muchos ejemplos. Podríamos hablar de Alemania en la Guerra de los 30 años, o de Inglaterra durante los años de la Revolución. Los autores de libelos, aquí sí que son libelos claramente, entre los que destacan personajes como el leveler John Lilburn, o como William Prynne. William Prynne es un personaje interesantísimo, perseguido, al que le van a prohibir, le van a encarcelar, le van a cortar las orejas, le van a hacer de todo. Este es uno de los mártires mártires laicos que podía buscar en lugar de santos, ¿verdad?, los periodistas. Bueno, hay otros. Se le eliminó a Prynne del registro de los abogados, en fin, le pasearon atado con grillos después de haberle cortado las orejas, la gente le tiraba en el año 34 objetos e inmundicias. Sería puesto en libertad en el año 40 por el Parlamento Largo, aunque luego atacó a Cromwell y volvió a la cárcel, de la que solo salió en la Restauración. Una vida terrible que nos habla un poco de toda esta dureza de la gente que se enfrentaba con el poder. Bien, la prensa va evolucionando, también en Inglaterra. No puedo hablar de los rótulos o, digamos, cabeceras, por utilizar un término actual, que sí que se pueden considerar directamente prensa, ya en el 16, que sobre todo paralelamente a los momentos más conflictivos, paralelamente a los libelos y a la guerra panfletística. Por ejemplo, durante la guerra, Carlos I estará promoviendo un periódico que aparece con cierta regularidad, y lo mismo el Parlamento, y hay varios ejemplos. Digamos que la prensa va ganando consistencia, y en Inglaterra, por ejemplo, empezará la prensa de publicidad y anuncios. Ya desde el año 57 se publica en Londres el Public Advertiser, que es una publicación semanal dedicada a la publicidad. Desde el año 58, la London Gazette, y a finales de siglo, esta que sale en el año 58, estará plagada de anuncios. Ya estamos ante prensa, claramente. Incluso también en el 17 surge la prensa científica, que está anunciando la ilustración. Es muy conocido. Le Journal des Savants, que surge en 1765, creado por Colbert en última instancia, a través de Denis Desailly, o en 1765 también en Inglaterra el Philosophical Translations o Acta Filosófica, el órgano de la Royal Society, que no es todavía propiamente un periódico, aunque sí que lo será, porque no tiene una periodicidad prefijada, pero sí que lo será desde el año 82, el semanario Weekly Memorials for the Ingenious. En Italia aparecerá en el año 68 el Giornale dei Letterati, dirigido por un profesor de filosofía de la Sapienza. Es decir, estamos ya ante una diversificación de la prensa. Incluso en el 17 aparece en Francia los primeros ejemplos de prensa mundana, frívola, social, que habla de moda. Por ejemplo, la Gazette Burlesque, con las crónicas de Jean Loret, o la Muse Historique, o Le Mercure Galant, que aparece en el año 72 con periodicidad trimestral, y que es un poco la moda, también críticas de otros elementos. Bien, y los últimos minutos para hablar un poco de España. En España, quizá el primer periódico es un periódico catalán, Las Novas Ordinarias de Jaume Romeu, que se imprime en Barcelona en 1741, de nuevo en plena revuelta. Es decir, la vinculación entre un momento político de tensión, un momento de rebelión, estas Novas Ordinarias de Jaume Romeu, que está vinculada, en un momento en que Cataluña está vinculada a Francia, y que básicamente se va a alimentar de noticias que proceden de Francia, que se traducen al catalán, se dan noticias también de la guerra que se está librando en este momento, que se librará en Cataluña, y bueno, se basan mucho en la Gazette de París y otros periódicos franceses. Naturalmente, cuando hablamos de la doble vía de las gacetas y también de las polémicas, los libelos,
hay un personaje importantísimo que es don Juan José de Austria, porque él es un poco, está en el centro él es el gran motor de esa guerra de plumas, que utilizando el término de Lois Hermann, un término muy adecuado, que se produce durante la minoridad de Carlos II, durante la regencia, y que va a ser el instrumento básico de don Juan, yo siempre he preferido llamarlo don Juan, el segundo don Juan, para oponerse al poder. Es verdad que esa guerra consistirá en que también de la parte contraria surgirán por parte de los jesuitas y por parte de la gente cercana a Nitar, después por parte de la gente vinculada a Fernando Valenzuela, etc. Panfleto. Estamos ante panfletos, ante burlas, ante ataques, ante libelos, que no prensa, aunque a veces traten de vincularse o de disfrazarse bajo la aparición de prensa. Pero es también en el entorno de don Juan en el que aparece a través del famoso Fabro Bremundan, este personaje flamenco, no sé si es flamenco o es de Franco Condado, ya no tengo, en este momento no lo recuerdo. Surge el primer periódico, entre comillas, español, que esta Gaceta, en el año 60, un secretario de Estado de Felipe IV, conocido por muchos de nosotros, Pedro Fernández del Campo Angulo, había pedido licencia para imprimir una Gaceta a las maneras de las de fuera de España. En el año 61, sin embargo, a instancias de don Juan, surge la que será la Gaceta de Madrid, de las que le he dado en la primera página, la primera página del primer ejemplar. Si bien este número lleva un título distinto, relación o gaceta de algunos casos particulares, así políticos como militares, sucedidos en la mayor parte del mundo hasta fin de diciembre de 1660. Evidentemente, esto resume lo que decía, noticias de carácter internacional sobre todo, en una columna, un tanto desordenadas, se van dando, la imprime en la Plazuela del Ángel, que todavía existe en Madrid, Julián de Paredes, luego pasará lleva noticias de Francia, de Alemania, de Italia, de Flandes, y se imprime una gaceta semanal, que son 4 hojas en cuarto, y luego surgirán, vinculadas a la Gaceta, surgirán relaciones de sucesos particulares. Bien, en esta fotocopia se da la razón de la aparición, que también es interesante por eso. Luego se interrumpe, no va a tener continuidad, y hay otros episodios. Cuando don Juan va a Aragón, Fabro, que es un personaje muy vinculado a él, en Zaragoza imprimirá los avisos ordinarios de las cosas del norte, no del norte de España, del norte de Europa, es decir, de nuevo la guerra, que en los años duran 36 semanas entre el 7 de enero y el 15 de septiembre de 1776. De nuevo un periódico político, también con un cierto carácter polémico, cuya finalidad es defender los intereses de la coalición de la que forma parte España en la guerra contra Francia y concluirá con la paz de Nimega en el año 78. Y de nuevo, el objeto de crítica es la Gazette de París, que se conoce muy bien. Es decir, en este momento, claro, está España enfrentada a Francia en esa guerra. Y por tanto hay una propaganda antifrancesa muy marcada. Pero la Gaceta de Madrid tendrá su momento culminante cuando, a partir de enero del 77, don Juan se convierte en primer ministro de Carlos II, lo que favorecerá la reanudación de la Gaceta esta de Fabro, ahora con el nombre de Gaceta Ordinaria de Madrid, que en este caso se está imitando el título de Renaudot en la Francia Richelieu. Goza del monopolio, se imprime con noticias del exterior, también algunas del interior de la corte, logra un gran éxito de ventas y también, como en un principio, en ocasiones publica relaciones separadas o extraordinarios. También lo hacía la Gaceta de Renaudot. Por ejemplo, hay una relación separada sobre la boda de Carlos II con María Luisa de Orleans, en el año 79. Bien, cuando muere don Juan, esto tiene una evolución, ya no vamos a entrar en la evolución desaparece, surge, y al final acabará consolidándose.
Es interesante porque, bueno, y aquí ahora la Gaceta, el Boletín Oficial del Estado ha colgado toda la Gaceta en online, de manera que con la palabra Gaceta se puede entrar a buscar cualquier número de cualquier momento desde los primeros. Bien, algunos veis que ya lo han usado, pero por quien no lo conoce, porque esto es muy importante y además está vinculado al boletín, al diccionario biográfico de la Academia. En personajes y tal hay cruces entre ellos. A imitación de la capital surgen también en el año 61 una serie de gacetas provinciales. Por ejemplo, surgen en Sevilla, en Zaragoza, en Valencia, donde se la llama Relaciones. Hay un número en Málaga del 67, que es un extracto de algunos de los publicados en Sevilla, siempre se copia de algunos sitios. También se copian noticias madrileñas, a veces con algún añadido. La de Sevilla gozará de una cierta autonomía y un relativo futuro, iba a decir una larga vida, una cierta vida. Y bueno, hay otra serie de ellas. En Ámsterdam, por ejemplo, en el año 75 aparece una gaceta en lengua española, publicada en esta ciudad de los Países Bajos, dependientes de España, por un impresor sefardí, David de Castro Tartás. Y tenemos otras noticias de otros lugares. También, por ejemplo, en el año 63 surge una gaceta en Portugal llamada El Mercurio Portugués, en los años finales de la guerra contra España, que también tiene una importante propaganda política. Repito, esta conexión a veces visible, puesto que es muy difícil una gaceta que sea aséptica, que se limita a dar noticias. Las noticias llevan una intencionalidad. Pero la conexión de la gaceta, el libelo, el panfleto, no siempre es tan clara. Eso sí que me interesa. Bien, y ya para concluir, la aparición de la prensa está vinculada al desarrollo de la opinión pública. Y aquí estoy quizá diciendo una palabra de las que algunos dicen, es que se puede hablar de opinión pública. Bueno, el concepto de opinión pública es mucho más reciente, pero lo que es claro es que la gente empieza a opinar. Entonces, lo llamemos como lo llamemos, pues de eso. Y a la intensidad de los conflictos religiosos y políticos que dividen Europa en el tránsito de los siglos XVI y XVII y, de una manera muy particular, en el XVII. No en vano, y desde sus orígenes, la prensa se convirtió en un poderoso instrumento para la difusión de ideas y la captación de la opinión, que será aprovechado esencialmente por el poder, que cuenta además con la censura y la represión para evitar o castigar la difusión de opiniones en su contra. Esta es una historia que luego se ampliará, continuará y llegará, en fin, hasta nosotros. Muchas gracias.